Las tríadas son el equivalente asiático de la mafia italiana, sin embargo, son mayores en número y son más poderosas. Controlando gran parte del tráfico mundial de heroína y otras drogas, también en el negocio de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, prostitución, tráfico de armas, etc. Antes de su criminalización, las tríadas fueron realmente un movimiento de resistencia a los emperadores manchú. Los manchúes eran del norte de China. Fueron siempre vistos como gobernantes extranjeros que tomaron la capital del norte de China, Pekín, por la fuerza y establecieron su dinastía en 1674. Durante la década y poco más de gobierno del segundo emperador manchú, Tianzi, un monasterio de monjes luchadores, los Xiulan, fueron reclutados por el emperador para derrotar una rebelión en Fujian. Estos monasterios recibieron algún poder imperial como recompensa. Debido a los celos de la corte, estos monjes budistas fueron vistos como una amenaza, y un ejército fue enviado para suprimirlos. 18 monjes escaparon, y de esos 18, 5 fundaron cada uno su propia sociedad secreta, dedicada a derrocar la dinastía manchú, también conocida como la dinastía Qin, y a restaurar la anterior dinastía China Ming, que se consideraba una edad de oro para China. Su lema se convirtió en aplastar a los Qin, establecer el Ming. Los apellidos de los emperadores Ming era Un, y su color era el rojo. Por lo tanto, el Un como los colores rojos están asociados a las sociedades secretas chinas. Las sociedades se llamaban a sí mismas Un Mun. Los códigos secretos fueron desarrollados para frustrar a los espías del emperador. Sin embargo, este secretismo y el entrenamiento en artes marciales llevaron a que estas asociaciones fueran usadas para propósitos criminales en vez de políticos. Durante ese periodo muchos Un Mun fueron vistos como protectores del pueblo. Estas sociedades secretas tuvieron un grande papel en muchas rebeliones contra los manchús. En particular, la rebelión del Lotus Blanco, a mediados del 1790. La rebelión del boxeador, en Pekín entre 1896 y 1900, involucró a la Sociedad del Loto Blanco, así como a otras tríadas llamadas las Grandes Espadas y los Puños Rojos. Sun Yat-sen, el fundador de la China republicana, se alió con la Sociedad de la Tríada Sinchun en su rebelión de 1906. Mientras tanto, Japón y las potencias occidentales violaron a China, obligando a vender opio por medio de la guerra, robando oro y antigüedades. Los manchús fueron derrocados en 1911. Pero no quedaban Mings para restaurar. El sucesor de Sun Yat-sen fue el caudillo Yuan Shikai, quien trabajó con las tríadas en corrupción. Las tríadas tomaron el poder en la China del Sur y lucharon contra los comunistas. Las potencias occidentales utilizaron este grupo del crimen organizado, Green Tan, para reprimir cualquier disturbio laboral y matar a los comunistas. Cuando los japoneses invadieron la mayoría de las principales ciudades chinas durante la Segunda Guerra Mundial, las tríadas trabajaron para ellos. En Hong Kong, las tríadas dirigieron empresas criminales para los japoneses. Los japoneses unieron estas pandillas en una asociación llamada Jingaki-Kwan. Los gángsters trabajaron con la policía de Hong Kong para suprimir cualquier actividad antijaponesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, las tríadas volvieron a convertirse en comunistas. Y el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek influyó para aumentar la membresía de las tríadas. En 1949, cuando los comunistas de Mao Zedong emergieron como vencedores, los nacionalistas de las tríadas se dispersaron por Hong Kong, Macao, Tailandia, San Francisco, Vancouver y Australia. En el sur de China, esta tarea estuvo a cargo del teniente general del Ejército Nacionalista, Kat Siu-bon, que tenía su cuartel general en el número 14 de Po Wah Road. De aquí es donde se cree que se originó la tríada 14K. Se estimó que en el 1947, solo en Hong Kong, habían unos 300.000 miembros de la tríada. Los restos del ejército de Chiang Kai-shek, KMT del sur de China, fueron forzados a entrar en las tierras altas birmanas, donde se convirtieron en un punto crucial en el contrabando de drogas al oeste vía Tailandia. Los comunistas reprimieron las tríadas en el continente, ejecutando y encarcelando a muchos. El primer ministro de Mao, Zhou Enlai,
prohibió el cultivo y el uso del opio en 1950. Al igual que en la mafia italiana y la yakuza japonesa, los miembros de las tríadas tienden a ser objeto de ceremonias de iniciación. Una ceremonia típica tiene lugar en un altar dedicado a Wanu, con incienso y sacrificio de animales. Después de beber una mezcla de vino con sangre del animal o del mismo candidato, el miembro pasará bajo un arco de espadas, mientras recita los juramentos de la tríada. Los juramentos son 36, y el papel donde vienen escritos es quemado en el altar para confirmar la obligación del miembro a cumplir los deberes hacia los dioses. Una de las características estructurales que diferencia al crimen organizado chino de otras organizaciones es la relación de algunas pandillas callejeras y ciertas organizaciones de adultos. Las asociaciones de comerciantes se llaman tons y a menudo están relacionadas con bandas criminales asiáticas. Se dice que los primeros tons se originaron en San Francisco en 1874. Su objetivo principal era el de proteger a los ciudadanos chinos del maltrato de los locales. Pero poco a poco, su poder creció y empezaron a vender la protección al mejor postor. Así que, la extorsión se volvió parte de sus métodos de operación. Más adelante comenzaron con otras prácticas criminales, como casas de apuestas clandestinas, prostíbulos. Hay quienes dicen que esto sucedió porque miembros de las tríadas fueron infiltrándose en los tons. Con el paso del tiempo, se crearon más tons y empezaron a luchar entre ellas y dio origen a lo que se conoció como la Guerra de los Tons. Estas guerras terminaron en 1921. Es importante saber que los tons no son una organización internacional masiva, sino más bien múltiples organizaciones no muy grandes que siguen la estructura, costumbres y patrones de antiguas sociedades secretas del sur de China. Hoy en día, las tríadas son el sindicato criminal más poderoso del mundo, controlando el comercio de drogas y con ramificaciones en todo el planeta.